Nunca fui una persona supersticiosa. Ni de las que saltan al ver su sombra, ni de las que creen en espíritus atrapados entre mundos. Siempre pensé que lo inexplicable, tarde o temprano, encontraba su causa. Ruidos extraños, coincidencias, presencias, todo, de una forma u otra, era atribuible a la mente, a la sugestión, a la necesidad humana de darle un sentido místico a lo que no entiende. Crecí con esa idea, firme, como un escudo invisible contra cualquier cosa que oliera a paranormal. Y me funcionó, hasta que una simple caminata por el vecindario cambió completamente mi forma de entender la realidad. O tal vez, me obligó a recordar algo que llevaba demasiado tiempo intentando olvidar. Fue la semana antes de mudarme de ciudad. Había conseguido un nuevo trabajo, una nueva vida, lejos de todo lo que conocía. Estaba empacando mis cosas, cansada, con el cuerpo medio dolorido de tantas cajas y objetos que parecían multiplicarse cuando los sacaba de los cajones. Ese tipo de mudanza donde cada rincón guarda una historia, un olor, una versión tuya que ya no existe. Esa tarde el calor era espeso, como si el aire estuviera mezclado con vapor. Me sentía asfixiada dentro del departamento, así que salí a caminar. No tenía un rumbo claro, solo quería sentir el viento, si es que lo había, y despejar la mente. Me puse una camiseta suelta, un short, olvidé los audífonos en casa, y salí sin intención de encontrar nada más que unos pasos de tranquilidad. Caminé por calles conocidas. Las aceras agrietadas, los árboles plantados hace décadas, los autos de siempre frente a las mismas casas. Saludé a dos vecinas mayores que tomaban el sol en una banquita de hierro. Todo era rutinario, casi reconfortante. Hasta que giré por una calle sin salida que, según yo, conocía perfectamente. Fue entonces cuando la vi. Una casa al final del pasaje. Ladrillos pálidos, casi grises, y tejas verdes que alguna vez debieron ser vibrantes, pero ahora estaban apagadas por los años. Tenía una cerca baja de hierro oxidado, y un jardín frontal que no era del todo salvaje, pero tampoco bien cuidado. A primera vista, no era especial. Podría haber estado ahí toda la vida y pasar desapercibida. Pero había un problema, yo nunca la había visto. Me detuve en seco. Algo no encajaba. Conozco ese pasaje. Lo caminé muchas veces, incluso de niña. Y jamás había una casa allí. Me acerqué unos pasos. La curiosidad era más fuerte que la razón. No había sonidos, ni luces, ni movimiento. Pero el ambiente cambió. El aire estaba cargado. No sé cómo describirlo con exactitud. Era como si todo se volviera más denso, como si el calor del día se hubiese quedado atrapado en esa esquina. Y entonces, lo sentí, un olor. No fuerte, pero sí persistente. A madera húmeda, a ropa antigua guardada demasiado tiempo, y a lavanda, como el perfume barato que usaban nuestras abuelas, pero mezclado con algo más, rancio, desgastado, artificial. Me acerqué aún más. Apoyé la mano en la reja, que tenía una textura rugosa por el óxido. Sentí un leve cosquilleo en la palma, como si algo me advirtiera que no debía tocarla. Pero no me detuve. Miré hacia la fachada. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas, gruesas, de esas que apenas dejan pasar la luz. Y detrás de una de ellas, en el segundo piso, la vi. Una figura. Humana. Femenina. Estaba parada, quieta, sin moverse. Solo, observando. No pude verle la cara, pero la silueta era nítida. Un cuerpo delgado, hombros caídos, cabello recogido o muy corto. Algo en ella, no sé cómo decirlo, algo me resultaba conocido. Familiar. Pero también me puso los pelos de punta. Mi respiración se volvió más superficial. Me alejé un paso, con el corazón bombeando en el pecho, como si hubiera invadido algo que no debía. Miré a un costado, apenas un segundo, como si necesitara un respiro, y cuando volví a mirar a la ventana, ya no estaba. Ni rastro. Las cortinas seguían en su lugar, inertes.
pero la figura había desaparecido. No sabía qué hacer. Me sentí tonta, como una niña que cree ver fantasmas. Me di la vuelta y caminé rápido de regreso. El corazón aún acelerado, la frente húmeda, las manos frías. Todo el camino de vuelta sentí algo detrás de mí. No pasos. No sombras. Solo esa presencia invisible que te hace mirar hacia atrás sin razón. Esa noche, no dormí bien. Me acosté temprano, agotada por el calor, pero mi mente no dejaba de recrear la imagen de esa mujer. Cerraba los ojos y la veía parada detrás de la ventana. Y cada vez, más cerca. A medianoche, abrí los ojos sobresaltada. El cuarto estaba oscuro, pero algo olía igual que la casa. Ese perfume de lavanda mezclado con humedad volvió, como si se hubiese filtrado por debajo de la puerta. Me levanté. Revisé todo. Cerraduras, ventanas, incluso el armario. Nada. Y sin embargo, seguía sintiéndome observada. A la mañana siguiente, tomé valor y fui a visitar a doña Clara, una vecina de la cuadra que vivía allí desde antes que yo naciera. Pensé que quizás podría decirme si esa casa era nueva o si simplemente nunca le había prestado atención. Le describí la casa, su aspecto, su ubicación. Ella me miró fijamente, sin cambiar la expresión, y dijo con voz seca: «Ahí no hay ninguna casa, mi niña. Ese terreno está vacío desde hace años. Lo único que hubo fue una panadería vieja, pero la demolieron hace como 3 décadas». «No, no», le insistí. «Ayer la vi». Me acerqué. Hasta vi a una mujer en la ventana. Entonces, doña Clara frunció el ceño. Antes de la panadería, ahí vivía una mujer sola. Nunca salía. Casi nadie hablaba con ella. Decían que esperaba a alguien. Un hijo. Un nieto. Nadie sabía. Pero un día, simplemente desapareció. No fue hasta que el olor se volvió insoportable que alguien llamó a la policía. La encontraron sentada en una silla, como si aún esperara, con un frasco de lavanda en la mano. Sentí cómo se me helaba la espalda, el sudor frío bajando por mi cuello. ¿Y sabe quién era? ¿Cómo se llamaba? Nadie lo recuerda. Lo único que sé es que nadie quiso vivir en esa casa después. Por eso la tiraron abajo. Y desde entonces, ese terreno quedó ahí, vacío. No dije nada más. Me fui en silencio. Tenía la piel erizada. Caminé de vuelta hasta la calle sin salida. Me dije que tenía que comprobarlo con mis propios ojos. Tenía que estar segura. Y lo que encontré me dejó paralizada. El terreno estaba vacío. Totalmente vacío. No había casa, no había cerca, no había jardín. Solo tierra seca, unos escombros cubiertos de maleza y un cartel oxidado que decía propiedad privada. Pero había algo más. En el centro del terreno, entre la hierba alta, vi una pequeña caja de madera. Era antigua, pero no sucia. Como si alguien la hubiera dejado ahí justo para que la encontrara. Me agaché y la tomé con cuidado. Tenía una bisagra oxidada. La abrí. Dentro había una sola cosa, una fotografía en blanco y negro. Y cuando vi la imagen, se me detuvo el corazón. Era yo, mucho más joven. Tal vez con 5 o 6 años. Sentada en un banco de plaza, con trenzas, una muñeca en las manos. A mi lado, una mujer mayor. Su rostro era el de la figura en la ventana. La misma postura. El mismo gesto. Era mi madre. Mi mente empezó a fragmentarse. A recordar cosas que no estaban del todo borradas, sino escondidas. Yo viví en esa casa. De niña. Antes de ser adoptada. Mi madre desapareció. O eso me dijeron. Que un día se fue y nunca regresó. Que me dejaron con unos vecinos. Que luego me dieron en adopción. Pero nadie me habló de su muerte. Nadie me habló del olor. Ni del frasco de lavanda. Ahora lo entendía todo. Esa no era una aparición. Era un llamado. Un reencuentro. No sé cuánto tiempo estuve ahí, arrodillada frente al terreno vacío, con la caja entre las manos.
El sol ya caía, tiñendo el cielo de un naranja triste, y el viento soplaba apenas, levantando polvo y hojas secas que giraban a mi alrededor como si danzaran en silencio. Pero yo no sentía nada. Ni el calor, ni el miedo, ni el suelo áspero bajo mis rodillas. Solo esa mezcla imposible de tristeza y alivio. La fotografía temblaba entre mis dedos. La miré otra vez, buscando algún detalle que me dijera que era una coincidencia, que no podía ser real. Pero ahí estaba, mi sonrisa infantil, la muñeca rota que recordaba vagamente, y la mano de mi madre sobre mi hombro. La misma mano que tantas veces soñé acariciándome el cabello antes de dormir. Una ráfaga de viento pasó por el terreno. Y entonces, el olor volvió. Suave, envolvente, inconfundible. Lavanda. Pero esta vez no era rancio ni húmedo. Era cálido, limpio, como un abrazo. Sentí que algo me rozaba la mejilla, apenas un roce de aire, y escuché, no con los oídos, sino con esa parte del alma que reconoce lo imposible, una voz susurrar mi nombre. Mi verdadero nombre. El que nadie más sabía. Las lágrimas me nublaron la vista. Cerré la caja, la apreté contra el pecho y me quedé inmóvil, dejando que ese olor me envolviera por completo. Quise hablar, decirle que lo sentía, que la había olvidado, que no fue mi culpa. Pero las palabras no salieron. Solo el silencio respondió, un silencio que no pesaba. Cuando al fin levanté la mirada, ya no había nada. Ni la caja, ni el olor, ni el calor espeso. Solo el terreno vacío, quieto, bajo la luz moribunda del atardecer. Regresé a casa sin mirar atrás. Terminé de empacar esa misma noche. Pero antes de cerrar la última caja, algo me detuvo. Sobre la mesa, donde juraría que no había nada, descansaba un pequeño frasco de vidrio. Antiguo. Con una etiqueta descolorida que decía, apenas legible, lavanda. Lo abrí. El aroma era el mismo. Y por primera vez, en mucho tiempo, sonreí. No sé si aquello fue una alucinación, un recuerdo que tomó forma, o algo que va más allá de lo que la razón puede explicar. Pero desde esa tarde, ya no dudo. Porque hay cosas que no se entienden. Solo se reconocen.